mes a partir del mes de febrero del año 2017. Los objetivos de estas conferencias, si bien es el compartir con la comunidad universitaria el trabajo realizado por los diferentes grupos de investigación que integran la coordinación de ingeniería estructural. En esta ocasión, la conferencia, que lleva como título Métodos de ensayo para evaluar las características mecánicas y durabilidad del concreto y su aplicación a obras relevantes de infraestructura, será dirigida por el maestro en ingeniería Jorge López Román, quien forma parte del grupo de investigación del doctor Carlos Javier Mendoza. Les daré una breve semblanza del maestro Jorge López Román. Si bien él es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, en esta misma universidad él estudió la maestría en Tecnología de la Construcción. Ha colaborado en estudios de investigación relacionados con la evaluación y desempeño de materiales para la construcción, principalmente en el campo de la tecnología del concreto. Dentro de los proyectos más representativos se encuentran la Supervía Poniente, el túnel emisor Oriente, el túnel emisor Poniente, la ampliación de la línea 12 y el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Actualmente es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y asesor del capítulo estudiantil del ACE. Ha participado como autor y coautor en diversos artículos de divulgación científica. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con el maestro Jorge López Román. Gracias, Franco, por la presentación. Buen día. Gracias por tomarse su tiempo y venir a esta conferencia, que más que es una conferencia, es una presentación. El objetivo principal de esta presentación consiste en difundir los métodos de ensayo especializados que se han implementado en el Laboratorio de Estructuras y Materiales del Instituto de Ingeniería para evaluar las propiedades mecánicas y de durabilidad del concreto y así verificar su desempeño y calidad. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Bueno, ok. Vamos a comenzar. Estos métodos de ensayo han sido implementados por todo el grupo del área de tecnología de concreto, bajo la dirección del maestro Carlos Javier Mendoza Escobedo, el doctor Carlos Aire Untiveros, y también en ello colabora el maestro en ingeniería Francisco Díaz Hernández y su servidor. Los resultados que presentamos o que se van a presentar a lo largo de esta exposición corresponden a los resultados que hemos obtenido al evaluar los concretos de diversas obras de infraestructura en las que hemos participado. Muy bien. Vamos a hablar sobre los métodos de ensayo que hemos implementado para determinar el índice de agrietamiento por contracción plástica, la resistencia al cortante del concreto, la tenacidad, la permeabilidad de agua, la contracción por cercado, la resistencia a los sulfatos, la penetrabilidad y el coeficiente de migración de cloruros y por último el potencial de corrosión, velocidad de corrosión y resistividad en el concreto. Vamos a iniciar con el índice de agrietamiento plástico o el índice de agrietamiento por contracción plástica. Como sabemos, las grietas por contracción plástica se originan debido al cambio de volumen en el concreto en estado plástico. Este cambio se debe a la pérdida de agua por evaporación de la superficie de concreto, de las temperaturas elevadas del aire, de la humedad relativa baja, de los vientos fuertes, de la temperatura elevada del concreto y de la baja resistencia a tensión que posee el concreto en un estado plástico. Para evaluar el índice de agrietamiento por contracción plástica, hemos implementado un método que consiste básicamente en fabricar anillos de concreto y estos exponerlos a un flujo de viento a una velocidad de 4 metros por segundo en condiciones de temperatura y humedad relativa constantes. ¿Qué temperatura? 20 grados centígrados. ¿Qué porcentaje de humedad relativa? El 40%. Estos concretos se exponen durante un periodo de tiempo de 6 horas. ¿Qué es lo que obtenemos al final de este periodo de tiempo? Obtenemos un agrietamiento, porque en sí de eso consiste el método,
de propiciar que el concreto se agriete conforme se expone a estas situaciones, ¿sí? Entonces, al término de este ensayo, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar las longitudes de grieta, el número de grieta y los anchos de grieta, que estos anchos de grieta nos permiten determinar el índice de agrietamiento por contracción plástica. El índice de agrietamiento por contracción plástica no es más que un promedio de los anchos de grieta que aparecen en la superficie de las muestras de concreto evaluadas, ¿sí? Este método, ¿por qué resulta interesante? Porque este método lo hemos implementado actualmente para proponer el uso de fibras en el proyecto Túnel Emisor Oriente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de minimizar el agrietamiento que se presenta por contracción plástica. ¿Cómo fue esta campaña experimental? Esta campaña experimental consistió primeramente en proponer un tipo de fibra y posteriormente en definir el consumo de fibra que se tenía que adicionar en la mezcla de concreto. ¿Sí? ¿Sí nos queda un poco claro? Muy bien. Empezamos a evaluar la influencia que tienen dos consumos de fibra. Por una parte, un consumo de 4 kilogramos por metro cúbico de una fibra y por otra parte, un consumo de fibra de 5 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Con los resultados obtenidos del índice de agrietamiento y de la longitud de grieta, tanto promedio como mínima y máxima, se logró definir o se logró proponer que el consumo que se debía de utilizar en el concreto para el revestimiento definitivo del proyecto Túnel Emisor Oriente sería de 5 kilogramos por metro cúbico de fibra con el tipo de fibra 3, y el tipo de fibra 3 corresponde a una macrofibra de polipropileno. ¿Sí? Aquí en las imágenes que presento en la lámina, pues tenemos los ejemplos de cómo el concreto se puede agrietar cuando no se agrega ningún tipo de adición o adicionante que nos permita mitigar este tipo de fenómeno, que es el agrietamiento por contracción plástica. En la primera fotografía podemos ver un concreto que no tiene ningún tipo de fibra y como se observa, pues el número de grietas es considerable, la longitud de las grietas también lo es, y los espesores de grieta, aunque son muy pequeños, pues también lo es debido al índice de agrietamiento que presenta el concreto. Un índice de agrietamiento que presenta el concreto anda alrededor de 0.22 a 0.35 milímetros. Ahora bien, si nosotros incorporamos algún tipo de fibra, como en este caso fue la fibra de polipropileno, pues logramos reducir hasta un 50% ese agrietamiento, obteniendo un índice de grieta de 0.103 milímetros. ¿Sí? En la segunda imagen, pues observamos cómo se comporta un concreto cuando se adiciona un consumo de fibra de 4 kilogramos por metro cúbico. El índice de grieta anda alrededor de 0.12 a 0.18. Y por último, pues se puede observar la presencia de las grietas cuando adicionamos en el concreto un consumo de 5 kilogramos por metro cúbico de fibra. El índice de grieta, como ya lo comenté, se reduce hasta un 50% con respecto a un concreto que no se agrega que no se le agrega algún tipo de refuerzo secundario para mitigar este problema de agrietamiento. ¿Sí? Les vuelvo a hacer hincapié, este método actualmente se empleó para proponer una solución de agrietamiento en el revestimiento definitivo del proyecto Túnel Emisor Oriente, y también para el proyecto Túnel Emisor Poniente, pues sirvió para llevar a cabo el control de calidad en las mezclas que se están colocando en los revestimientos. Muy bien, ahora pasamos a los métodos de prueba que hemos implementado para determinar la resistencia cortante del concreto. Pues en la actualidad, muchos investigadores han propuesto diferentes tipos de probetas y ensayos que tienen por objetivo producir esfuerzos de corte en un plano de falla inducido y determinar la capacidad resistente a cortante en el concreto. Aquí vemos en las imágenes los tipos de especímenes que se han propuesto. Todos hay especímenes que son vigas, hay prismáticos y hay cilindros de concreto, ¿no? También vemos aquí la propuesta que hace la Sociedad Japonesa de Ingeniería Civil, en la cual se ve que se le hace una especie de muescas en el tercio medio de la viga,
Y por acá abajo vemos la configuración del ensayo tipo Luong, que este ensayo ha sido aplicado mucho en Europa. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí nosotros en el Instituto de Ingeniería para determinar el esfuerzo cortante en el concreto? Hemos implementado dos métodos. El primero de ellos es fabricar un espécimen como el que se ve hacia mano derecha. Es un prisma que tiene dimensiones de 20 centímetros de base por una altura de 44 centímetros y un espesor de 10 centímetros. Este consta de dos ranuras. Esas ranuras no se las hicimos, así configuramos el molde para que en el instante que se fabricara esta muestra, pues ya quedaran las hendiduras. ¿Qué es lo que pasa? Este espécimen se coloca y se ensaya en una prensa universal y se somete a carga axial a compresión hasta llevarlo a la falla. ¿Cómo se calcula la resistencia cortante? Pues es simple, la carga máxima a la falla entre el área de la sección crítica de corte, que es la que aparece aquí punteada, ¿sí? Así es como calculamos, es un ensayo muy rápido, muy simple y hemos tenido muy buenos resultados. ¿Qué otra prueba se ha implementado aquí en el Instituto de Ingeniería o método de ensayo? El doctor Carlos Aire ha hecho una propuesta de hacer un ensayo tipo Luong, pero se ha modificado. ¿En qué consiste esta modificación? En lugar de emplear placas en la parte superior o inferior del espécimen, lo que hacemos es colocar anillos que se colocan o que tienen el diámetro de las ranuras que nosotros les hemos hecho a las muestras. Este método es interesante porque nos permite obtener las muestras a partir de cilindros de concreto que se ocupan para determinar la resistencia a compresión. Entonces, pues resulta muy práctico. ¿Qué espesor tiene la muestra? Pues la muestra tiene un espesor, puede tener un espesor, o se ha propuesto que pueden ser de diversos espesores, entre ellos 4 centímetros, 6 centímetros o 10 centímetros. ¿Sí? Se coloca en una máquina. A diferencia de este otro tipo de ensayo, aquí se controla por una velocidad de desplazamiento, o sea, carga-desplazamiento, a diferencia de este otro método que se controla por carga. Al final se lleva a la ruptura y calculando esa carga máxima que se obtiene entre el área de toda la superficie, de la cara lateral del espécimen, pues podemos obtener el esfuerzo a cortante. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro esto? Nos regresamos. ¿Qué pasa si comparamos los resultados que obtenemos entre un método y otro? Aquí estamos presentando los resultados del ensayo cortante de especímenes tipo Z, del primer espécimen, y como podemos ver, si comparamos el valor de resistencia cortante con respecto al valor de resistencia a compresión obtenido, pues tenemos que la resistencia cortante resulta ser del orden del 13% para un concreto simple. Ahora, ¿qué pasa si deseamos medir la ductilidad de un concreto que tiene fibras ya sea metálicas o fibras de polipropileno? En este caso, fibras metálicas, pues podemos ver que la resistencia a cortante, cuando se compara con la resistencia a compresión, obtenemos un valor del 14%, un valor muy cercano al que se obtiene con un concreto simple. Obviamente la falla es diferente porque las fibras también proporcionan una ductilidad al concreto, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los resultados obtenidos del ensayo cortante en probetas tipo Luong? Pues si comparamos el valor de resistencia a cortante respecto al valor de resistencia a compresión obtenido, podemos ver que para un concreto simple este valor representa el 9% de la resistencia a compresión. Ahora bien, ¿qué pasa si comparamos el mismo concreto que hemos utilizado para el primer tipo de ensayo? Pues el valor que obtenemos que representa el esfuerzo a cortante respecto al esfuerzo a compresión, pues es muy similar al valor que obtenemos con el método pasado, es decir, 14%. ¿Sí? La aplicación más reciente que le hemos dado a este tipo de método de ensayo, pues es para evaluar la influencia que tienen los consumos de fibra cuando se adicionan al concreto, llámese fibras de polipropileno, macrofibras o fibras cortas de acero. Muy bien. Aquí en el Instituto de Ingeniería, en nuestro laboratorio,
de materiales, de estructuras y materiales, hemos implementado una serie de métodos que nos permiten determinar la tenacidad del concreto. Estos métodos, pues hemos implementado 4 tipos de métodos diferentes, estos con el objetivo ¿de qué? De probar 4 tipos diferentes de especímenes. Los métodos que hemos implementado nos permiten, por una parte, evaluar vigas de concreto con una sección de 15 por 15 y un largo de 60, paneles cuadrados con una dimensión de 60 por 60 con un espesor de 10 centímetros, paneles circulares con un diámetro de 80 centímetros por un espesor de 8 centímetros y cilindros que se obtienen a partir de los cilindros para obtener la resistencia a compresión, pero con dimensiones de 15 por 15. ¿Cuál es la diferencia en cada uno de estos métodos de ensayo? Pues el parámetro es el mismo que se obtiene en primera, la tenacidad. ¿Qué es la tenacidad? Pues es la medida de la capacidad de absorción de energía de un material y es utilizada para caracterizar la aptitud para resistir fracturas cuando es sometido a esfuerzos estáticos, dinámicos o de impacto. Hablábamos de las diferencias. La diferencia es el tipo de carga que se implementa en cada uno de los especímenes. En las vigas lo hacemos al tercio medio. Este es un ensayo muy similar como si pretendiéramos obtener la resistencia a flexión del concreto, simplemente que aquí el control no es por carga, sino nuevamente se obtiene por carga desplazamiento. ¿Qué es lo que pasa en los paneles, ya sea cuadrados o circulares? La carga que se induce es al centro, y la diferencia entre estos dos pues es el tipo de espécimen y el tipo de apoyo. Aquí se apoya en todo el perímetro de la muestra, y en el panel circular, pues ¿qué es lo que hace? Solo se apoya en 3 puntos, en una especie de pivotes. En el último método, pues la diferencia entre todos los demás es que aquí se pueden emplear cilindros que ocupamos para evaluar la resistencia al concreto, es decir, de 15 por 30, lo sometemos a un corte por la mitad, obteniendo una muestra de 15 por 15. Se colocan dos punzones. Estos punzones son al fin y al cabo son un cilindro con dimensiones de 3.75 milímetros de diámetro y una altura de 3 centímetros. Se colocan concéntricamente, uno por la parte de abajo y otra por la cara superior del cilindro, y se somete a una carga por desplazamiento. En este ensayo medimos esa expansión que sufre perimetralmente el espécimen. Al final del día, este método, o la importancia de este método, es que nos permite no solo evaluar la tenacidad de un concreto simple, porque el valor de tenacidad de un concreto simple resulta ser ¿qué? Muy bajo. Estamos hablando que el valor de tenacidad de un concreto simple anda alrededor de entre 5 a 7 joules, o sea, prácticamente nada. El concreto, una vez que se agrieta, el concreto falla. ¿Qué es lo que pasa cuando metemos un refuerzo como es el de fibras? Pues ahí sí tenemos un comportamiento posagrietamiento, ¿sí? Y aquí podemos ver en los gráficos que para un concreto, pues con un concreto simple, ¿qué es lo que pasa? Llegamos a la carga máxima, la falla, y en ese instante, ¡pum!, el elemento falla. Ahora, ¿qué pasa si yo le meto un 40, ¿qué pasa si a este mismo concreto le meto un consumo de fibra de 40 kilogramos por metro cúbico? Pues tenemos este comportamiento, pues agrietamiento. Empieza a trabajar el concreto, falla el concreto, entran a trabajar las fibras, ¿y qué es lo que pasa? Tenemos mayores cargas residuales, y dependiendo del consumo de fibra, pues las cargas residuales o las cargas máximas tienden a ser ¿qué? Mayor que la capacidad del concreto, o sea, hay una mayor capacidad de deformación. Esto mismo sucede con las macrofibras de polipropileno, pero pues la carga máxima siempre es la resistencia a flexión que tiene el concreto. En este tipo de ensayos, pues obtenemos este comportamiento carga-desplazamiento, tal y como aquí lo presentamos en las gráficas. Y estas gráficas, ¿para qué nos sirven? No solo para describir o ver el comportamiento, sino para obtener el área que se genera bajo la curva, ya que así es como obtenemos la tenacidad, el área bajo la curva.
Muy bien, y aquí es lo que les comentaba, o sea, un concreto simple tiene un valor de tenacidad muy bajo. ¿Qué pasa si yo le agrego un 0.25% de macrofibra de polipropileno? Pues puedo aumentar hasta 6 veces el valor de tenacidad, ¿sí? Y así sucesivamente, dependiendo del tipo de fibra. Este método de ensaye lo hemos, o se ha estado implementando en la actualidad para monitorear el comportamiento que tiene el concreto que se está utilizando para el revestimiento primario del proyecto de la ampliación de la línea 12 del metro. Este es uno de los ensayos de mayor importancia. Para estos ensayos pues se están obteniendo artesas con sección cuadrada y artesas o paneles con sección circular, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, hemos implementado un método que nos permite determinar la permeabilidad al agua, sabiendo que en el concreto, pues la permeabilidad del agua se refiere a la cantidad de agua que pasa a través del concreto cuando el agua se encuentra a una presión. Es la capacidad del concreto de resistir la penetración del agua u otras sustancias. ¿Qué sustancias? Pues las que resultan más nocivas para el concreto, que vienen siendo los cloruros o los sulfatos, ¿sí? Este método de ensayo es muy simple. En sí se basa en determinar el flujo de agua que pasa a través del concreto superficialmente. Cuando yo induzco una presión en una cámara que está llena de agua, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente esa agua va a empezar ¿a qué? A penetrar por la superficie del concreto. Si yo quiero establecer una presión inicial, obviamente cuando yo ejerza presión en esa agua, esa presión inicial va a ir disminuyendo. ¿Cómo yo mitigo esa disminución de volumen, ese cambio de volumen? Que ese cambio de volumen es el que me interesa cuantificar. Pues tengo un tornillo micrométrico aquí en este ensayo que hemos implementado. Este tornillo micrométrico me permite ir midiendo esa cantidad de agua que va pasando en la superficie del concreto conforme va transcurriendo el tiempo, ¿sí? Ya con esta ecuación que me relaciona esa cantidad de agua que va pasando, ese volumen entre las lecturas que yo tengo inicialmente y las lecturas finales, que es lógico, es ese volumen que yo deseo cuantificar, pues puedo obtener el flujo de agua dado en milímetros por segundo, ¿sí? Desafortunadamente ahorita estamos interesados en implementar este tipo de método para obtener un coeficiente de permeabilidad, que sería lo más ideal, pero este método resulta muy práctico cuando estamos comparando el desempeño que tienen diversos concretos o cuando estamos comparando la influencia que tiene la relación agua-cemento en la permeabilidad en el concreto o la influencia que tiene el tipo de cemento o cuando se hace una sustitución parcial con algún tipo de adicionante. Resulta muy propio para implementar este método. Nada más como comentario, para un concreto de baja relación agua-cemento, pues el flujo de agua que hemos obtenido anda alrededor de 1 por 10 a la menos 5 milímetros por segundo. O sea, la capacidad de penetrar el agua resulta ser muy baja debido a la relación agua-cemento, siempre y cuando el grado de compactación en el concreto pues sea el más adecuado, ¿sí? ¿Sí o no? Muy bien. Dentro de los métodos de ensayo que hemos implementado para verificar el desempeño que tienen los concretos es el de determinar la contracción por secado. La contracción por secado se produce por la pérdida de humedad de la pasta debido a agentes externos como la temperatura, viento y humedad relativa. El mecanismo pues, se puede ver físicamente. Primero se causa por la pérdida de agua de los poros capilares del concreto, cuyo efecto es despreciable, y posteriormente por la evaporación de agua de absorción contenida en los poros del gel. ¿En qué consiste este método de ensayo? Es muy simple. Fabricamos muestras prismáticas como la que se ve aquí en la imagen. ¿Qué características tiene estas muestras? Pues tiene una sección de 7,5 por 7,5, un largo de 25 centímetros. Estas muestras se curan durante 28 días hasta que alcanzan su resistencia a compresión. Posteriormente a ellos son metidas en una cámara seca a condiciones constantes. ¿Qué condiciones? Una temperatura de 20 grados centígrados, una humedad relativa del 40%.
Y ahí logramos que con esas condiciones logramos que el concreto se vaya contrayendo. ¿Cómo medimos esa contracción? La medimos a base de un comparador de longitud que nos permite ir viendo conforme va transcurriendo el tiempo cómo se va contrayendo el concreto. ¿Sí? Mediante un proceso matemático de mínimos cuadrados, pues podemos hacer un ajuste que nos permite obtener la contracción por secado última, esa deformación unitaria que se puede obtener a largo plazo. Y no solo eso, estimar una expresión para ver, de acuerdo a las deformaciones que se ha presentado, cuál será la contracción en un determinado tiempo. Aquí en este ejemplo que estoy mostrando en la lámina, estamos evaluando los concretos que se están empleando en el túnel emisor poniente, y no solo la finalidad era evaluar o determinar la contracción por secado última, sino también el efecto que tenía emplear un sistema de aditivos de otro y también el efecto que tenía emplear un mismo tipo de fibra, que en este caso una macrofibra de polipropileno, pero de diferente marca. Entonces, como se puede ver, pues estos métodos de ensayo nos permiten obtener ciertas variables que influyen dentro de la toma de decisiones en los proyectos de construcción. Y pues aquí básicamente vemos o representamos la variación de la contracción por secado última con los tipos de fibras que se están ocupando y con los tipos de aditivos que se están empleando en cada una de la fabricación de las mezclas de concreto. Y por este lado pues tenemos ese comportamiento de contracción por secado, es una deformación unitaria conforme pasa el tiempo de las mezclas que estamos estudiando. Muy bien. Pasando a los métodos de ensayo para evaluar la resistencia a los sulfatos, es decir, para medir esa capacidad que tiene el concreto a resistir a los ataques de sulfatos, pues primero tenemos que entender qué es lo que ocasionan los sulfatos en el concreto. Hay dos reacciones involucradas en este ataque de sulfatos al concreto. ¿Cuáles son estas? La primera es la reacción del sulfato con el hidróxido de calcio liberado de la hidratación del cemento, formando sulfatos de calcio, que es comúnmente conocido como el yeso. Posteriormente, la reacción de sulfato de calcio, es decir, del yeso, con el aluminato tricálcico que tiene el concreto, forma sulfoaluminato de calcio, mejor conocido como etringita. Esta etringita, ¿qué es lo que ocasiona? Pues un aumento de volumen, que genera expansiones, rupturas, ablandamiento del concreto, pues los sulfatos reaccionan con el aluminato tricálcico que contienen o algunos tipos de cementos. ¿En qué consiste este método de ensayo? Es muy simple este método de ensayo. Lo primero que se hace es fabricar muestras de concreto, especímenes de concreto. ¿De qué características dimensionales? Pues de 7,5 por 7,5 por 25. Son muy similares a las que se emplean en el ensayo de contracción por secado. Posteriormente a ellos se van a saturar en una solución con cal y se van a permanecer saturadas durante 28 días hasta que alcanzan su resistencia a compresión. Posteriormente a ello vamos a preparar una solución de sulfato de sodio. La solución de sulfato de sodio puede ser al 3% o al 5%, dependiendo el grado de ataque que se desea medir. Estas muestras de concreto son sumergidas y son saturadas posteriormente a la solución, y conforme va transcurriendo el tiempo vamos midiendo esa expansión. ¿Cómo se mide esa expansión? Pues de la misma forma que el ensayo de contracción por secado, por cambio de longitud. Con estos datos, con estas deformaciones unitarias que obtenemos, pues al final nos permite determinar cuál es la expansión máxima que puede sufrir el concreto a través del tiempo. Y aquí tenemos un claro ejemplo de cómo hacemos la evaluación de este tipo de resultados que obtenemos. Este método lo hemos empleado para ver la influencia que tiene los tipos de agregado, para ver en la resistencia a los ataques a los sulfatos. También hemos empleado este ensayo para ver la influencia que tiene el tipo de cemento y cuando se hace una sustitución parcial de este consumo de cemento por algún tipo de adicionante, como puede ser el humo de sílice o la ceniza volante.
Nada más como dato adicional, la aplicación actual que le estamos dando a esta prueba es para medir la resistencia por ataque de sulfatos de algunos concretos que se han empleado en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay una variante de este método, el cual difiere del primero. Aquí no medimos expansión, sino en este método medimos pérdida de masa que sufre la muestra de concreto que estamos evaluando. Aquí es un claro ejemplo en las imágenes cómo se va sufriendo una degradación el concreto por el ataque a los sulfatos, y conforme va transcurriendo pues el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Pues, va teniendo una mayor pérdida de masa, para que vean que los sulfatos sí ocasionan un gran daño en las estructuras de concreto. Muy bien. Como sabemos, no solo aquí en México, sino a nivel mundial, gran parte de las estructuras sufren un daño por el ataque a los cloruros, por esa permeabilidad que tiene en ocasiones el cloruro. Por esta situación y por muchas, y por cuestiones de aplicación, pues aquí en el Instituto de Ingeniería hemos desarrollado métodos que nos permiten determinar la penetrabilidad al ion cloruro en el concreto, es decir, medimos esa resistencia que tiene el concreto ante el ataque a los cloruros. Para uno de estos métodos se basa básicamente consiste en medir la conductancia eléctrica del concreto, ya que esta nos proporciona una indicación rápida de su resistencia a la penetración de iones de cloruro. ¿En qué consiste este método? Lo primero que se tiene que hacer es obtener el espécimen del concreto que se desea evaluar. Este puede ser obtenido a partir de los cilindros de control de calidad que se ocupan para determinar su resistencia a compresión, o también a base de la extracción de núcleos de la estructura que se desea evaluar. Las características de esta muestra de concreto, de este espécimen, es una muestra cilíndrica con un diámetro de 10 centímetros y un espesor de 5 centímetros. Se coloca en una celda como la que se puede aquí observar en este croquis. ¿Y qué es lo que hacemos? Exponemos una de las caras al concreto a una solución anódica. La solución anódica que empleamos es una solución de hidróxido de sodio con una concentración del 0.3 normal, y por otro lado exponemos la otra cara del concreto a una solución de cloruro de sodio. Este cloruro de sodio tiene una concentración del 3%. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mediante unos electrodos y el uso de una fuente de poder, ¿vamos a qué? Vamos a dar una diferencia de potencial a la muestra de concreto. Esta diferencia de potencial va a permitir que los iones de cloruro cargados negativamente migren hacia la terminal positiva conforme vaya transcurriendo el tiempo. Obviamente, entre más permeable sea el concreto, más iones de cloruro viajarán a través del espécimen y una corriente mayor será medido. Por ende, ¿qué es lo que registramos en este ensayo? Medimos la corriente inicial que pasa a través del espécimen y vamos registrando en intervalos de tiempo a cada media hora hasta un intervalo de tiempo de 6 horas la corriente que va pasando a través del espécimen. Al final, estos valores se grafican la corriente contra el tiempo y se determina el área bajo la curva, lo cual representa la carga total en coulombs que pasa a través del espécimen. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para poderlo clasificar. Hay un criterio de clasificación en el cual nos dice que dependiendo a la carga que pasa a través de la muestra, pues podemos determinar la penetrabilidad al ion cloruro. Siempre que evaluamos los concretos, queremos que este valor pues sea por abajo de menor a los 100 coulombs. Por lo regular no se ha logrado. ¿Qué es lo que pasa para concretos de muy buena calidad? Pues el valor de la penetrabilidad del ion cloruro en coulombs se encuentra por el rango de entre 100 a 1000 coulombs. Eso habla de una buena permeabilidad al ion cloruro en el concreto, es decir, que tiene muy buena capacidad para resistir esa penetración y ese daño. Aquí tenemos un ejemplo, o muestro un ejemplo
de los valores que hemos obtenido al evaluar ciertas secciones de pilote que se están empleando ahí en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y como vemos podemos estar tranquilos porque la penetrabilidad promedio que se obtiene en la mayoría de ellos pues está por abajo de ¿qué? De los 1000 coulombs. O sea, el concreto tiene una clasificación de permeabilidad muy baja. Entonces, este método no solo nos ha permitido evaluar el comportamiento que tienen los concretos de ahí del aeropuerto, sino también nos permite evaluar el desempeño que tiene algún tipo de adicionante cuando se agrega al concreto. ¿Sí? Muy bien. Estamos hablando de penetrabilidad de cloruros. Hemos implementado un método que nos permite determinar la migración de cloruros. ¿Cómo la determinamos? Pues mediante un coeficiente. ¿En qué consiste este método? Pues de la misma manera que en el método anterior hay que obtener un espécimen de concreto. ¿Con qué características debe de tener este espécimen de concreto? Pues un diámetro de 10 centímetros y un espesor de 5 centímetros. Se puede obtener mediante los cilindros de control de calidad que se emplean para determinar la resistencia a compresión del concreto, o bien se pueden extraer directamente de la estructura que se desea evaluar por medio de una extracción de un núcleo. ¿Sí? Esta muestra de concreto se coloca en una celda tal como se representa aquí en este gráfico. Por una parte, el concreto se expone a una solución anódica. La solución anódica es de 0.3 normal de hidróxido de sodio, es la concentración que tiene esta solución anódica, y por otra parte, la otra cara del espécimen se expone a una solución catódica de cloruro de sodio con una concentración del 10%. Con la ayuda de una fuente de poder, pues nuevamente inducimos ¿qué? Una diferencia de potencial. ¿Qué diferencia de potencial? 30 volts. Una vez que inducimos esta carga de 30 volts, tenemos que determinar qué corriente está pasando en el espesor del espécimen. ¿Esto para qué? Pues para poder ajustar el voltaje de ensaye, y no solo eso, para determinar la duración del ensaye. Para concretos de muy buena calidad, este ensaye puede durar hasta 96 horas. Para concretos de baja calidad, pues simplemente puede durar 6 horas. ¿Qué es lo que pasa al término de esta exposición de carga o de voltaje en la muestra de concreto? Pues lo que nos interesa ver es qué cantidad penetró de cloruros en la muestra de concreto. ¿Eso cómo lo hacemos? Partimos la muestra de concreto axialmente, algo muy similar como la prueba brasileña, y rociamos una concentración de nitrato de plata rociamos la muestra de concreto una vez que está partida por la parte interior con una solución de nitrato de plata con una concentración de 0.1 molar. Una vez que se seque esta concentración de nitrato de plata, pues ¿qué es lo que nos va a presentar? Nos va a presentar algo como este ejemplo. Esa precipitación de color blanco nos indica la profundidad de penetración de cloruros que ha pasado a través de la muestra de concreto. Esta profundidad de penetración nos va a permitir ¿qué? Determinar el coeficiente de migración en estado no estacionario en el concreto. ¿Sí? Entonces, para poder determinar este coeficiente de migración, tenemos que medir, tal y como se muestra aquí en este croquis, 7 penetraciones de la forma que están marcadas, y con ello obtener un valor de penetración en milímetros promedio. Este valor lo vamos a introducir dentro de esta ecuación. Esta ecuación ya es simplificada porque en realidad su desarrollo pues tiene que ver con la migración de cloruros, con el tipo de soluciones que estamos ocupando, y entonces al final obtenemos un valor muy pequeño. Este valor que se obtiene es por 10 a la menos 12 y sus unidades son metros cuadrados por segundo. En este tipo de ensayo pues toma en consideración todas las variables que se meten al inicio del ensayo. ¿Y esto como para qué nos sirve? Antes de que hablemos para qué nos sirve, aquí les presento unos ejemplos de la penetración de cloruros que puede presentar un concreto.
Obviamente no queremos que nuestro concreto que estamos evaluando tenga esta penetración, porque ¿qué nos está indicando esta precipitación blanca? Pues que la resistencia al cloruro es muy baja, el concreto va a sufrir un deterioro, y no solo el concreto. ¿Qué es lo que provoca el paso de los iones de cloruro? La corrosión en el acero de refuerzo, y cuando un elemento sufre corrosión en el acero de refuerzo, pues pierde su capacidad para lo que fue diseñado, aparte de que sufre daños, agrietamiento, descascaramiento en el concreto, pérdida de adherencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los ejemplos que podemos obtener. Como podemos ver, pues siempre deseamos que los concretos que evaluemos tengan una penetración de cloruro muy baja, porque si tiene una penetración de cloruro muy baja, ¿qué es lo que va a pasar? El coeficiente de migración va a ser un valor muy bajo, ¿sí? Entonces, hablábamos de que ¿para qué sirve este método? ¿O para qué sirve este coeficiente de migración? Simple. Con este coeficiente de migración podemos hacer una estimación del tiempo de migración de cloruros en un elemento de concreto reforzado, es decir, cuantificar ese tiempo que tardará del exterior hacia el acero de refuerzo en penetrar los cloruros. Aquí tenemos un ejemplo de un pilote, una sección de pilote. Obviamente este pilote no tiene esta perforación. Esta perforación es debido a que ahí extrajimos la muestra para evaluar el concreto. No vayan a pensar que así son los pilotes. Es una sección de pilote de 40 por 40 centímetros. ¿Y cómo determinamos o cómo hacemos la estimación del tiempo de migración de cloruros? Tenemos por una parte el coeficiente de migración, el famoso DNSSM. Como dijimos, es un valor muy pequeño. Aquí para este ejemplo tenemos un valor de 13.9 por 10 a la menos 12 metros cuadrados por segundo. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el recubrimiento promedio de la estructura que estamos evaluando, ¿sí? En este caso, el recubrimiento promedio de este pilote es de 4.5 centímetros. Con este recubrimiento vamos a determinar el área de contacto, ¿sí? Una vez que hemos determinado el área de contacto, esta área de contacto la dividimos entre el coeficiente de migración y vamos a obtener el tiempo en segundos que va a tardar en migrar los cloruros del exterior hasta el acero de refuerzo. Si queremos traducirlo en años, pues simplemente este valor obtenido lo dividimos entre el número de segundos que tiene un año y obtenemos el tiempo en años. Para este pilote que fue evaluado y que corresponde al centro de transporte intermodal del edificio terminal del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues el tiempo que va a tardar los cloruros en llegar del exterior hacia el acero de refuerzo van a ser 105 años. Entonces podemos estar tranquilos de que no van a fallar estos pilotes. Muy bien, hemos encontrado una correlación entre el método de penetrabilidad, si lo recuerdan, y este método que es de coeficientes de migración. Esta correlación consiste en que a partir ya sea del valor de penetrabilidad podemos estimar el coeficiente de migración o viceversa, a partir del coeficiente de migración podemos estimar la penetrabilidad en el concreto. Y resulta muy práctico, ¿no? Porque no necesitamos hacer los dos ensayos. Esta gráfica nos permite dar más o menos intuir por dónde anda el valor del coeficiente de migración, y es que esto en realidad no existe. Esto es un criterio que hemos aquí desarrollado en el Instituto de Ingeniería al estar probando muchos tipos de concretos que correspondían aquí al proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y que este gráfico pues resulta muy, muy práctico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo meto este dato de 105? Perdón, ¿qué pasa si yo meto este coeficiente de migración de 14? Pues voy a obtener una penetrabilidad al ion cloruro de menos de 2000. Esto quiere decir que voy a obtener una penetrabilidad al ion cloruro baja, ¿sí? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poco de la corrosión del acero de refuerzo. ¿Esto por qué? Porque aquí en nuestro laboratorio hemos implementado 3 métodos que nos permiten determinar el estado actual del acero de refuerzo embebido en el concreto. Como sabemos, la corrosión
en el acero de refuerzo es un proceso electroquímico en el cual el elemento que contiene el metal que se corroe presenta por una parte zonas anódicas y por otra parte zonas catódicas, en el que el hierro, en presencia de la humedad, se oxida al entrar en contacto con el oxígeno del aire, dando como resultado la formación de óxidos de hierro hidratados. Estos óxidos que los conocemos o los vemos visualmente como herrumbre, ¿sí? Entonces, en el proceso de corrosión, el concreto, hay una transferencia de cargas. Aquí tenemos un pequeño gráfico que nos ilustra perfectamente en qué consiste ese proceso de corrosión en el acero de refuerzo, y por otra parte pues tenemos aquí unas imágenes de los daños que provoca la corrosión en el acero de refuerzo cuando este concreto no resiste el paso de los cloruros, porque vamos a recordar que la mayoría de las estructuras que tienen problemas de durabilidad son a consecuencia de la penetrabilidad al ion cloruro. Y pues aquí en esta imagen, ¿qué es lo que vemos? Pues una gran cantidad de formación de óxido de hierro debido a que está expuesto a un ambiente muy extremo. Aquí pues a consecuencia de que la estructura está en contacto con ¿qué? Con aguas marinas, y aquí pues el problema de la corrosión porque no se diseñó bien o no se llevó a cabo ese recubrimiento necesario que requiere el acero de refuerzo para protegerlo de estos agentes que son altamente deteriorantes, ¿no? Muy bien, en este sentido de la corrosión del acero de refuerzo hemos implementado una serie de métodos que nos permiten conocer la condición o el estado actual de las barras de refuerzo que se encuentran embebidas en el concreto. Estos métodos nos permiten obtener 3 parámetros. El primero de ellos es el potencial de corrosión. Este potencial de corrosión es conocido mucho por el famoso ECOR, y el potencial de corrosión de media celda pues tiene unidades de milivolts, siempre se da en milivolts, y se puede medir por comparación de una celda de referencia. En este caso nosotros hemos empleado una celda de cobre, sulfato de cobre, ya que esta celda pues tiene un valor constante conocido, ¿sí? Es un electrodo que nos permite obtener este potencial de corrosión. ¿En qué consiste el ensayo? Pues el ensayo es muy simple. Para ello necesitamos de un medidor de voltaje de alta impedencia, con un voltímetro basta, y con un electrodo. Un electrodo lo situamos en la barra y el otro electrodo en el electrodo de referencia, que es a base del cobre, sulfato del cobre, y obtenemos este valor de potencial de corrosión en milivolts, ¿sí? Siempre que estamos evaluando las estructuras, para poder garantizar que el acero de refuerzo no se ha iniciado un proceso de corrosión, buscamos que este valor de potencial de corrosión sea mayor a menos 200 milivolts, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque si checamos este criterio que tenemos aquí, ¿qué es lo que pasa? Con valores menores a 200, la probabilidad de que el acero de refuerzo haya iniciado un proceso de corrosión es muy baja, ¿sí? Un 10% es muy baja. ¿Qué pasa cuando hemos evaluado estructuras que están expuestas a diversas concentraciones de cloruro? Aquí tenemos unos gráficos que son potencial de corrosión versus tiempo. El tiempo está dado en horas. Como podemos ver, hemos evaluado estructuras que están expuestas a soluciones de cloruro de 5,000 partes por millón, una concentración relativamente baja. También a una solución de 15,000 partes por millón. Esta concentración es muy similar a la agua de mar, a la concentración de sales que tiene un agua de mar. ¿Y qué pasa cuando evaluamos el concreto? Cuando este está expuesto a una solución de cloruro de 45,000 partes por millón. Esto pues es la concentración que se presenta en zonas lacustres como es el ex lago de Texcoco. Pues como podemos ver, entre mayor sea la concentración, la pendiente que nos relaciona el potencial de corrosión respecto al tiempo tiende a ser menor. ¿Esto qué nos indica? Que que si el concreto se encuentra expuesto a soluciones de concreto muy altas, va a tender a ¿qué? A tener una probabilidad alta de que se genere o que se presente este fenómeno de corrosión. Desafortunadamente, estos
El monitoreo de estas muestras de concreto son a muy corto plazo, estamos hablando de 1.500 horas, o 60 horas, pero pues sí nos permite ver al inicio cómo se va comportando este concreto, ¿no? Cuando está expuesto a diversas concentraciones. El potencial de corrosión pues es un buen método que nos permite ver, si hay cuál es la condición actual del acero de refuerzo. Ahora bien, estamos hablando de estas pruebas o métodos de ensayo electroquímicos que hemos implementado. Hay un parámetro que se conoce como intensidad de corriente de corrosión, el famoso ICOR. Este parámetro nos permite determinar la velocidad de corrosión, y es que como ingenieros pues todos sabemos que la mayoría de los metales que ocupamos en la industria de la construcción, pues ¿qué es lo que pasa? Se corroen, pero no nos interesa saber eso, lo que nos interesa saber es a qué velocidad se van a deteriorar. Entonces, primero, para determinar esa velocidad de corrosión, tenemos que obtener la intensidad de corriente de corrosión. Esta intensidad simplemente es la corriente por unidad de área de un metal en un medio agresivo. En este caso estamos hablando del acero de refuerzo. ¿Qué medio? Pues la exposición ante agentes que pueden propiciar el deterioro, es decir, la corrosión. Y se determina mediante un método de ensayo electroquímico y con uso de un potenciostato o un galvanostato. Generalmente se reporta sus unidades en amperes o microamperes por ya sea centímetro cuadrado por metro cuadrado, y para el ensayo que hemos propuesto nosotros empleamos la técnica de resistencia a la polarización por el método de corriente confinada. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo obtenemos la intensidad de corrosión? Pues es simple, mediante una constante que se obtiene de las pendientes de Tafel. Estas pendientes de Tafel pues, correlacionan la corriente que se induce en un metal cuando está expuesto en un ambiente corrosivo entre el valor de la resistencia a la polarización que obtenemos con esta técnica. ¿Y qué es lo que resulta? Pues la intensidad de corrosión. Dependiendo de las unidades que estemos manejando, nos van a resultar ya sea microamperes, miliamperes o amperes por centímetro cuadrado o metro cuadrado. Este valor de intensidad de corrosión, tal como lo comenté, nos va a permitir ¿qué? Obtener la velocidad de corrosión. Esta velocidad de corrosión la entendemos como la pérdida de metal por unidad de superficie y tiempo. Las unidades básicas son gramos por centímetro cuadrado día. Y pues cuando estamos trabajando con un proceso electroquímico, las transformamos a partir del dato de la densidad del metal en unidades de penetración, ya sea milímetros por año o mils por año. Mils por año es una milésima de pulgada por año. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el dato de intensidad de corriente de corrosión? Lo multiplicamos por un factor que corresponde al acero de refuerzo, obtenemos ¿qué? La velocidad de corrosión. Esta es una forma muy práctica de obtener esa pérdida de metal por unidad de superficie. Hay otra forma que es mucho más teórica y esto es mediante las leyes de Faraday. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir este dato? Pues, hay un criterio de evaluación que nos permite ver el nivel de corrosión que presenta el acero de refuerzo. ¿Sí? Siempre que estamos evaluando acero de refuerzo embebido, ¿qué es lo que esperamos? Que la velocidad de corrosión sea menor a una micra por año. ¿Sí? Porque así estamos asegurando que el nivel de corrosión que se presenta o es muy baja o es despreciable. Esto se debe a que el estado del concreto pues es un concreto que está seco o no se ha presentado penetración de cloruros o carbonatación en el concreto. ¿Sí? Y así es como vamos clasificando la velocidad de corrosión de acuerdo al dato que obtengamos. Muy bien. ¿Qué pasa cuando la estructura está expuesta a diversos tipos de concentraciones de soluciones de cloruros? Pues pasa este comportamiento. Aquí lo interesante es entender que a mayor concentración de cloruros, pues la velocidad de corrosión va a ser ¿qué? Va a ser más alta. Aquí desafortunadamente es a muy corto plazo esas estructuras que estamos evaluando, las seguimos monitoreando, pero no hemos actualizado nuestros datos, pero aquí se puede ver la tendencia de que esto va a pasar de ser muy baja
a baja y va a ir cambiando la pendiente y podemos estar seguros que va a ser una velocidad de corrosión alta. ¿Sí? Por último, la resistividad del concreto, ese famoso Rho, es una propiedad que tiene cada material, en este caso el concreto, y corresponde al recíproco de su conductividad. Su unidad de medida, pues, está claro, son los ohms o los kiloohms, y depende en gran medida del grado de saturación de los poros del concreto y en menor grado de hidratación de la pasta de cemento y de la presencia de las sales disueltas en la fase acuosa del concreto. Hemos implementado aquí en el Instituto de Ingeniería un método, el famoso método que consiste en las 4, o se conoce como las 4 puntas de Wiener, que consiste básicamente en 4 contactos, tal y como se aprecia aquí en la imagen. Estos tienen una separación, una longitud de separación igual, o sea, están separados igualmente, y tienen en estas puntas, pues se induce una pequeña corriente entre los contactos externos y se mide la diferencia de potencial obtenido entre los electrodos internos, ¿sí? Como podemos ver, es una prueba muy simple, un método de ensayo muy simple que hemos aquí implementado. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues con el dato que obtenemos a partir de este ensayo, pues podemos calcular la resistividad eléctrica, ya sea en ohms por centímetro cuadrado o en kiloohms por centímetro cuadrado, ¿sí? Y interfieren todos los valores de la configuración del ensayo, desde la separación de los electrodos, el potencial entre los electrodos internos y la corriente que se está aplicando al iniciar el ensayo. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues nuevamente nos va a servir para evaluar esa velocidad de corrosión. Entonces, siempre que estamos evaluando las estructuras, esperamos que la resistividad del concreto, ese famoso Rho, sea mayor de 20 kiloohms. Esto nos está asegurando que la velocidad de corrosión o no se ha presentado o resulta ser muy baja. Aquí en los gráficos, pues, también nuevamente tenemos el comportamiento como cuando un concreto está expuesto a diversas concentraciones, cómo va cambiando la pendiente. Esto es que va desde muy alto, puede ir desde moderada, más bien empieza desde bajo y conforme va transcurriendo el tiempo puede cambiar la pendiente hasta ser que muy alto, que es cuando el concreto pues ya está totalmente deteriorado. Muy bien, pues estos son los métodos de ensayo que hemos estado implementando últimamente aquí en el Laboratorio de Estructuras y Materiales desde la parte de tecnología del concreto. Seguiremos avanzando e implementando pues nuevos métodos que permitan evaluar las estructuras y por ende pues verificar su calidad para que cumplan con la función que han sido diseñadas. Gracias por su atención. Bueno, se le dará a continuación a la sesión de preguntas. No sé si alguien del público tenga alguna duda, pregunta o aportación. Sí, dígame. Respecto a los pilotes que se están en el nuevo aeropuerto, sí, se obtuvieron valores de menores de 1000 coulombs. Uh-huh. Estos valores los tomaron únicamente para la losa de cimentación o de qué proyecto en particular. Estos valores que aquí presentamos, que nos atrevimos a presentar, corresponden a los pilotes que se emplearon en la cimentación. ¿De qué estructura? Pues evaluamos muchas estructuras. ¿Cuáles? Pues las del famoso entronque militar, la del centro de transporte intermodal terrestre y del edificio terminal. Entonces, la permeabilidad del ion cloruro de la mayoría de ellos está, ¿por qué? Por un valor por abajo de 1000 coulombs, es decir, que la penetrabilidad del ion cloruro es muy baja. Ok. ¿Qué características tienen estos diseños de mezcla? Bueno, eso ya es información confidencial, pero si algo te puedo decir es que la relación agua-cemento es muy baja y obviamente dentro de la composición de las mezclas de concreto pues están empleando adiciones como viene siendo la silica fume, el humo de sílice. Uh-huh. Ese se está utilizando como un… Sí, dentro de otros aditivos, inhibidores de corrosión, etcétera. O sea, los concretos que se están empleando y que nosotros hemos evaluado, pues sí tienen muy buen desempeño ante estos tipos de ataque.
Perfecto, gracias. Obviamente, pues también de este desempeño depende que no solo la composición de la mezcla, sino del proceso constructivo. De cómo estamos colocando el concreto, cómo lo estamos compactando, cómo lo estamos curando. ¿Para qué? Pues para garantizar que el concreto sea lo más denso, lo menos permeable, lo menos poroso. También, porque puedes tener muy buena mezcla, pero ¿qué es lo que pasa? El proceso constructivo es deficiente y pues ahí se echa todo a perder, ¿no? Nada. El doctor Ayala tiene una pregunta. Lo felicito, fue muy clara su presentación. Ah, qué bueno. Mire, en muy diversos grupos de investigación estamos interesados en estudiar el comportamiento de estructuras de concreto, pero en el proceso de colapso. Para lo cual uno de los parámetros bien importantes es la energía de fractura. Es correcto. Sí, y particularmente, pues siempre hablamos de energía de fractura bajo tensión, no realmente bajo corte. Sí, es correcto. Sí, las pruebas que usted a las que se refiere, vi que no se nota la parte de ablandamiento, esas en particular. Sí tienen datos que nos permita calibrar modelos de daño, de mecánica del daño con estas energías de fractura. Ahorita no se han podido hacer las correlaciones, pero pues se disponen de datos ¿de qué? De las deformaciones que puede sufrir el espécimen que se está probando cuando se está induciendo esta carga cortante, pero sí, en realidad ahorita no se dispone de esa correlación. Sí, y en sus estudios han calibrado la estabilidad de estos resultados con la velocidad de carga, de aplicación de desplazamiento. Sí, claro, con este método que son la configuración del ensayo tipo Luong, que es modificado, porque aquí se hizo una propuesta que es totalmente distinta, sí se tiene esa medición de los desplazamientos, o bueno, de la deformación que sufre el espécimen cuando se está modificando esa velocidad de carga, y no solo eso, sino los espesores del tipo de muestras. Sí, porque ¿ha visto usted el aparato que tienen en vías terrestres, que es uno de corte de un cilindro? ¿No? Sí. Sí lo ha visto. Sí. Ese aparato lo usamos y la variabilidad es brutal con la velocidad de imposición del desplazamiento, ¿eh? Sí, aquí en eso de que habla de la variabilidad de los resultados, aquí para este tipo de muestras sí obtuvimos una variabilidad de que va del 12 al 16% en los resultados. O sea, es un poco alta. Obviamente resulta ser mucho más baja para este tipo de muestras. Sí, porque aquí si no se coloca bien la muestra de concreto, ¿qué es lo que pasa? Pues interfieren otros esfuerzos, excentricidad o esfuerzo. Ya no falla por cortante, sino por flexión. Sí, eso es lo que... Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Gracias. Gracias. Felicidades por la plática, estuvo muy interesante. Muchas gracias. Un par de preguntas. Dentro de los métodos de ensayo no vi alguna referencia, alguna norma, algún código. ¿Podrías mencionar si alguno de ellos están referenciados a alguna norma, algún código? Sí, eso es una muy buena pregunta y ya estamos preparados para eso. En realidad, algunos de los métodos de ensayo que se están implementando, no hay una norma en específico, dentro de ellos cortarte, permeabilidad al agua, pero en lo que se refiere a la permeabilidad al cloro, sí existe una norma mexicana, y también existe una norma de uso internacional que es editada por la American Society for Testing and Materials, que es americana y es de uso internacional, ¿sí? Ahora, en lo que se refiere a esto de paneles, pues obviamente hay normas ASTM, normas UNE y propuestas que son de nosotros, ¿no? Obviamente este tipo de estudios también pues se ha visto los resultados que se obtienen precisamente para ver la concordancia entre las normas. Sí hay normas en algunos casos, en otros casos no. En otros casos son normas muy específicas. Hablamos de aquí del coeficiente de migración, es una norma nórdica, se aplica en Finlandia, Suiza, entonces pues aquí lo hemos implementado, pero sí lo hay en algunos casos. Muchas gracias. Claro, y sí. Otra pregunta, en el tema de concretos diseñados por durabilidad, ¿han investigado el efecto de impermeabilizantes por cristalización?
en el tema de durabilidad? Sí, O sea, sí que se hizo en algún instante, ya tiene unos 3 años que se investigó esto al final del día son membranas cristalinas, ¿no? Entonces sí se ha hecho y se tienen ahí resultados. Desafortunadamente estos resultados pues no se pueden presentar en una exposición tan reducida, pero sí se tiene. Y en algún momento se difundieron. y en términos generales, ¿cuál es la conclusión, digamos, del uso de estos impermeabilizantes por cristalización? ¿Ayudan a la durabilidad de las estructuras? Sí. O sea, va a depender del tipo de cristalizante que se esté ocupando, pero sí, la mayoría de ellos aporta una durabilidad, ¿no? Obviamente, ¿cómo podemos medir esa durabilidad o cómo se ha medido? Pues, con campañas experimentales, metiéndonos qué pasa en la permeabilización cloruro, o sea, con la membrana o sin la membrana. ¿Sí? Entonces, sí se han hecho esos estudios para ver la influencia que tienen ese tipo de adicionantes, porque al final del día es un adicionante. Perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más del público? ¿No? Bueno, pues se agradece la valiosa participación del maestro Jorge López Román en estas conferencias llevadas a cabo por la Coordinación de Ingeniería Estructural. Y pues, No, pues al contrario, muchas gracias por tomarse su tiempo y participar en esta conferencia. Espero que haya sido de utilidad o haya cumplido con las expectativas. ¿sí? Se le hará entrega de un reconocimiento. Un reconocimiento y un presente. No, pues muchas gracias. Gracias. Gracias por su asistencia.